Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Macarena Cortés y hoy les presentaré mi proyecto de investigación titulado Inteligencia Artificial y Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Superior. En esta investigación busqué analizar si existe una relación entre el uso de herramientas de inteligencia artificial y el rendimiento académico de los estudiantes utilizando información obtenida a través de una encuesta aplicada a una muestra de 108 estudiantes. El tema de mi investigación fue el uso de la inteligencia artificial y su relación con el rendimiento académico. Para ello me propuse analizar si las horas de uso de esta herramienta se relacionan con el promedio final de los estudiantes. Además, quise conocer cómo utilizan la IA como apoyo en sus actividades académicas. La encuesta estuvo dirigida a estudiantes de educación superior mayores de 18 años. Para recopilar la información, diseñé una encuesta en Microsoft Form. A través de ella obtuve la respuesta que posteriormente analicé mediante tablas, gráficos y herramientas estadísticas. Antes de analizar los resultados, fue necesario identificar el tipo de variable y la escala de medición de cada pregunta. En la encuesta utilicé variables cualitativas nominales para clasificar categorías, como por ejemplo el uso o no de IA, y variables cualitativas ordinales para aquellas preguntas donde las respuestas tenían un orden, como la frecuencia de uso o el promedio final. La primera pregunta buscaba conocer cuántos estudiantes utilizan herramientas de inteligencia artificial como apoyo en sus actividades académicas. El resultado mostró que el 78,7% respondió que sí las utiliza, mientras que solo un 21,3% indicó que no. A partir de estos datos, puedo decir que la inteligencia artificial ya forma parte de la rutina académica de la mayoría de los estudiantes encuestados. Una vez identificados quienes utilizan esta herramienta, el siguiente paso fue reconocer por qué algunos estudiantes aún no las usan. Esta pregunta estuvo dirigida solo a los estudiantes que respondieron que no utilizan inteligencia artificial. El motivo más frecuente fue la desconfianza en la información que entregan estas herramientas, seguida por quienes prefieren estudiar sin utilizarlas. Esto demuestra que la principal barrera no es el desconocimiento, sino la confianza que existe en la información generada por la IA. Después de conocer las razones de quienes no la utilizan, analicé con qué frecuencia la usan quienes sí incorporan la IA en sus estudios. En esta pregunta observé que casi la mitad de los estudiantes utiliza herramientas de inteligencia artificial varias veces por semana, mientras que un porcentaje menor indicó utilizarlas todos los días. Esto refleja que la IA ya es una herramienta de apoyo frecuente para muchos estudiantes en sus actividades académicas. Además de la frecuencia, también me interesó conocer cuánto tiempo dedican semanales al uso de estas herramientas. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes utilizan la inteligencia artificial entre 2 y 4 horas por semana, mientras que muy pocos superan las 10 horas. Esto sugiere que la IA se utiliza principalmente como un apoyo puntual para estudiar y no como una herramienta de uso permanente. Después de analizar el tiempo dedicado a la IA, quise compararlo con el tiempo que los estudiantes destinan al estudio. En esta pregunta observé que la mayor parte de los estudiantes dedica hasta 10 horas semanales al estudio, fuera del horario de clases. Solo un grupo reducido estudia más de 20 horas por semana. Estos resultados muestran que en general existe una dedicación moderada al estudio entre los estudiantes encuestados. Hasta este punto analicé cómo utilizan la inteligencia artificial y cuánto tiempo dedican al estudio. A continuación, revisé el rendimiento académico obtenido durante el último semestre. En esta pregunta, quise conocer el promedio final de notas obtenido por los estudiantes durante el último semestre. Los resultados muestran que la mayor parte de la muestra obtuvo promedios entre un 6 y 7, lo que indica que, en general, los estudiantes representan un buen rendimiento académico. Este dato fue muy importante porque posteriormente lo utilicé como una de las variables del análisis de correlación. Después de conocer el rendimiento académico, me interesó saber cuál era la percepción que tenían los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial.
La primera afirmación buscaba conocer si los estudiantes consideraban que la inteligencia artificial mejora su aprendizaje. Más de la mitad estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, mientras que un grupo importante mantuvo una postura neutral. Esto demuestra que en general existe una percepción positiva sobre el aporte de la IA al aprendizaje. Además del aprendizaje, también quise conocer si los estudiantes perciben que la IA les ayuda a realizar sus actividades académicas con mayor eficiencia. En esta segunda afirmación, los resultados fueron aún más favorables, ya que cerca de los 2/3 de los estudiantes estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con que la inteligencia artificial les ayuda a realizar sus actividades académicas de forma más eficiente. Esto confirma que la mayoría percibe la IA como una herramienta útil dentro de su proceso de estudio. Sin embargo, también me pareció importante conocer si los estudiantes habían recibido orientación para utilizar estas herramientas de manera responsable. Aquí encontré un resultado que me llamó bastante la atención. La mayoría de los estudiantes indicó que no ha recibido capacitación sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Esto representa una oportunidad de mejora para las instituciones de educación superior, ya que muchas personas utilizan estas herramientas sin haber recibido orientación previa. A partir de este resultado, quise identificar dónde habían recibido capacitaciones quienes sí respondieron que contaban con ella. Entre los estudiantes que sí recibieron capacitación, la principal fuente fue la institución educativa, seguida por Internet. Esto demuestra que los establecimientos educacionales tienen un rol importante en la formación sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Finalmente, incorporé una última pregunta para conocer la distribución de la muestra según la jornada de estudios. La última pregunta permitió caracterizar a la muestra según su jornada de estudio. La mayoría de los estudiantes pertenece a la jornada diurna, seguida por la jornada vespertina. Esta información permitió describir de mejor manera a las personas que participaron en la investigación. Una vez analizadas todas las variables de forma individual, el siguiente paso fue responder a la pregunta principal de la investigación. ¿Existe realmente una relación entre el uso de la inteligencia artificial y el rendimiento académico? Para responderla, realicé un análisis de correlación. Después de analizar cada una de las preguntas de forma individual, el siguiente paso fue responder la pregunta principal de esta investigación. ¿Existe una relación entre las horas de uso de inteligencia artificial y el rendimiento académico? Para responder, construí un diagrama de dispersión, utilizando como variables independientes las horas de uso de IA y como variable dependiente el promedio final del último semestre. Al observar el gráfico, no se aprecia una tendencia claramente creciente o decreciente, por lo que, de manera preliminar, se puede decir que la relación entre ambas variables parece ser muy débil. Sin embargo, la observación por sí sola no era suficiente, por lo que fue necesario confirmarla mediante un análisis estadístico. Para confirmar esta observación, calculé el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación fue de 0.124 negativo, lo que indica una relación lineal negativa muy débil entre las horas de uso de IA y el promedio final. Además, el coeficiente de determinación fue de 0,0153, lo que significa que las horas de uso de IA explican solo el 1,53% del rendimiento académico observado en la mezcla. Por esta razón, concluí que no es pertinente utilizar un método de regresión lineal para realizar predicciones, ya que la relación encontrada es demasiado débil. Con estos resultados fue posible responder a la pregunta planteada al inicio de la investigación. Como conclusión, esta investigación permitió comprobar que la inteligencia artificial es una herramienta ampliamente utilizada por los estudiantes como apoyo en sus actividades académicas. Sin embargo, los resultados demostraron que el tiempo de uso de esta herramienta no presenta una relación significativa con el rendimiento académico. Esto indica que el desempeño de los estudiantes dependen de muchos otros factores y no solamente del uso de inteligencia artificial.
Finalmente, considero que esta investigación permitió comprender mejor cómo utilizan los estudiantes estas herramientas y la importancia de promover un uso responsable dentro de la educación superior.